Estimada doctora, compañeros, voy a hacer una presentación respecto al rizoma creativo. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el rizoma, la educación ambiental e interculturalidad para el desarrollo sostenible. En primera instancia, referirse que al rizoma lo vemos desde el punto de vista botánico como el tallo de una planta que echa raíces y brotes para sujetarse en mejores condiciones, para hacerse más fuerte. De acuerdo a algunos pensadores, esta es una forma de aprender en la cual las personas desarrollan nuevas habilidades y destrezas para poder resolver un problema. Desde el punto de vista educativo y tomando en cuenta el concepto de rizoma, se puede relacionar como la construcción o la reconstrucción de conocimientos permanentes acordes a las necesidades de cada uno de los participantes. Con ese preámbulo, pues revisamos nuestro rizoma. Nuestro rizoma consta de algunos elementos que tienen que ver principalmente con los fundamentos filosóficos, luego con los constructos teóricos, con los antecedentes, con las teorías relacionales y las bases legales. Respecto a los temas, mejor dicho, respecto a los fundamentos filosóficos, empezaremos por el tema epistemológico, que tiene que ver con elementos sistémicos complejos y relacionados al constructivismo. En otras palabras, esto quiere decir que se hace un estudio del medio y por ende de la relación con el ser. Desde el punto de vista de la educación ambiental, se han presentado varios paradigmas, especialmente el paradigma mecanicista propuesto hace algunos años por Descartes. Básicamente en este se habla sobre la utilización de los recursos naturales y que vendrían a ser un punto de vista ilimitado y que están al servicio y disponibilidad del ser humano. Pero con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de los tiempos, se ha determinado que otros son los paradigmas que se sostienen alrededor de la educación ambiental y el desarrollo sustentable. Uno de ellos relacionados a la complejidad, propuesto por Edgar Morin, y el sistémico, propuesto por Capra, y el constructivismo, que básicamente es el paradigma que sostiene actualmente a la educación. Desde el punto de vista axiológico, podemos mencionar que la educación ambiental, la interculturalidad y parte de este desarrollo sostenible procura garantizar la conservación de los recursos naturales y por ende la existencia humana como tal, porque dependen de estos recursos. Entonces, este proceso recurre a través de la aprehensión y construcción grupal y personal en los cambios de la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios respecto a las formas de concebir y de ver cada uno de estos elementos con una relevancia respecto a lo que representan los recursos naturales para la sociedad y en qué manera las vamos a utilizar y a conservar. Em, Desde el punto de vista nociológico, los saberes y los conocimientos están relacionados con el desarrollo del medio y su conciencia respecto al manejo de los recursos. Desde el punto de vista teleológico, los fines que busca es generar concientización, generar cambios en los grupos sociales, en la sociedad, respecto a lo que genera este consumo y esta utilización de los recursos y en qué manera la educación cumple un papel fundamental en cuidar el ambiente y por ende propender a un mejor desarrollo es, sostenible. Básicamente lo que se quiere es que el ser humano asuma nuevas conductas. Desde el punto de vista heurístico, tenemos que es necesario parte del tema educativo, la formación, la capacitación, talleres alrededor de conocer las problemáticas ambientales, la necesidad de proteger los recursos naturales y en qué manera nosotros generamos una adecuada utilización de estos recursos. Obviamente tomando en cuenta el respeto a las diferentes culturas, a los diferentes individuos que buscan este desarrollo sostenible. Otro de los ámbitos que vamos a topar es el tema de los constructos teóricos. Básicamente los constructos teóricos son las bases teóricas que aportan al desarrollo de la investigación. En este caso, las dimensiones que se han tomado en cuenta desde el punto de vista de algunos autores es la dimensión ambiental,
porque en ella hablamos de la interdependencia y la interacción que genera el ser humano en el medio en el que se desarrolla. Podemos hablar de sus hábitats, de sus ecosistemas, pero básicamente en el medio en el cual se desarrolla el ser humano. Y por ende, la manera en que nosotros a partir de ese desarrollo entendemos la demanda de una protección, de la conservación del ambiente y la responsabilidad que tenemos los seres humanos y en qué medida nosotros propendemos para esa conservación. Además, tenemos otro constructo que tiene que ver con la dimensión pedagógica, que está relacionado con los elementos que están presentes en la educación ambiental, básicamente desde las posiciones o posturas constructivistas y que se ajustan a los modelos institucionales de cada educación y pues también a la visión del ser humano, porque esta visión constructivista lo que busca es, llamémosle así, atacar a esas problemáticas ambientales desde el aula, desde una postura crítica y reflexiva, que es lo que busca es cambiar actitudes, posturas y generar también motivación para dar soluciones a estas problemáticas. No solamente quedarnos en un análisis, sino propender por unas soluciones que nos permitan desarrollarnos, mejor dicho, que nos permita generar este desarrollo sostenible. Además de esto, se debe tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Como los aspectos socioambientales, socioculturales, y que básicamente es una posición desde un cambio cultural que cada uno de los individuos debe generar en las sociedades para el estudio del desarrollo sostenible. Existen algunos antecedentes que se han desarrollado previo a esta investigación y que tienen que ver con algunos autores, ¿no? Que han hecho temáticas interesantes, por ejemplo, la educación ambiental como base cultural y estrategia, em, que sirva para el desarrollo sostenible. Básicamente esto está propuesto como el medio más efectivo para concienciar a la gente, a la población, y en este caso a los estudiantes por una necesidad de preservar el ambiente y que tenga miras para mejorar una calidad de vida. Y también se topa elementos de otras investigaciones como la interculturalidad y la educación ambiental, pues de ellas reflexiona sobre los diferentes cambios que existen en la sociedad y en qué manera cada uno de los individuos generamos el respeto hacia otras personas, hacia otros grupos, pero también ese respeto al medio en el cual nosotros nos desarrollamos. También se han visto investigaciones respecto al tema de la educación ambiental y el desarrollo sostenible en diferentes contextos y en qué manera esa educación genera algunos elementos para poder determinar cuál es la situación ambiental, cuál es la situación educativa y en qué manera nosotros entendemos el desarrollo sostenible, en qué manera nosotros propendemos de que esos recursos naturales existentes sean alcancen para las futuras generaciones. De esta manera, pues, lo que busca es tener oportunidades de reflexión para el análisis de las actuales circunstancias y en qué manera nosotros eh, estamos conscientes de en qué condiciones dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, un ambiente sano y que procure tener los recursos necesarios para el desarrollo de cada una de las personas. Desde el punto de vista de las teorías relacionales, pues hemos visto algunas. Una principal tiene que ver con el elemento del teoría de sistemas. Esto propuesto hace algunos años por Ludwig von Bertalanffy, que proponía que deben constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Básicamente tendría esto que hablar con cada uno de los elementos y el papel de la transdisciplinaridad que tienen cada una de las disciplinas, las ciencias en las cuales abordaremos. Además, veremos algunos elementos de las teorías del aprendizaje significativo, del constructivismo, que ayudarán a desarrollar esta investigación a través de este rizoma. Desde el punto de vista de la base legal, en nuestro caso consideramos que lo que ampara a esta investigación parte desde la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución del 2008,
y muchos de sus apartados que hacen referencia a los temas educativos, del ambiente y de un mejor desarrollo y la calidad de vida. Estos elementos también se topan en lo que nosotros conocemos como el Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente del 2017 al 2021, y que tienen que ver con el eje 1, que son los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir. A esto, orientados a algunas leyes orgánicas, por ejemplo, la LOI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y también la Ley de Educación Superior, la LOES. Además, agregar algunos elementos, como por ejemplo el modelo del Sistema de Educación Intercultural, conocido como MOSEIF, y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del 2017 al 2030, que está desarrollada por el Ministerio de Ambiente. Esa sería mi estimada doctora, compañeros. Muchas gracias.